todos? Mi nombre es Discotera. Eh, Soy entrenador de la sexta generación de TNTs y soy de la primera generación de PERTs de IFMCA Perú. Actualmente soy estudiante de medicina de San Marcos, ¿no? Entonces, algo desde ya tenemos todos en común. Todos estudiamos medicina o hay alguien que estudia alguna otra carrera. Puede levantar su manito, puede poner un cafecito o lo que desee. ¿Sí? ¿Hay alguien de otra carrera, alguien que no estudie medicina? ¿No? El grupo de WhatsApp. Ah, vale. No, eso no era para mí. Bien, no se olviden de llenar el pretest, por favor, es muy importante. Si no llenan el pretest, no van a poder llenar el post-test y no van a poder recibir su certificado. Entonces, esto es una capacitación, debería ser teoría, ¿no? Pero hay que hacerlo más ameno, ¿no? Porque ya es un miércoles por la tarde, todos estamos cansados, todos hemos tenido clases y vamos a hablar de algo que es algo que nos va a tocar en la vida, ¿no? Las relaciones interpersonales, especialmente las interculturales, las que se dan entre personas de diferentes culturas. Nosotros cuando entablamos relaciones en la universidad, en nuestro barrio, cuando vamos al supermercado, en la vida diaria, vamos a entablar relaciones interpersonales. Y muchas veces no nos damos cuenta que también son relaciones interculturales. Las personas con las que compartimos en el día a día posiblemente sean de nuestra misma cultura, pero cuando realizamos un viaje al interior del país o cuando vamos a la facultad y nos encontramos con diferentes estudiantes, algunos son del norte, otros del sur, otros del centro, pues ya estamos entablando relaciones interculturales, ¿no? Y a pesar de estar en el mismo país, a pesar de todos ser peruanos, también se van a entablar relaciones interculturales. En el tema de Scopy, estas relaciones interculturales son muy importantes. ¿Por qué? Porque vamos a realizar los intercambios profesionales por el lado de Scopy y por el lado de Score, los intercambios de investigación, ¿sí? Entonces, eso sería un preámbulo de todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Bien, voy a reducir un poquito. Si quieren prender sus cámaras, si no, pues pueden quedarse así apagados. Bien, entonces para esta charla, pues vamos a iniciar con un Scopy 101 o un Scopy Basics o cosas básicas del Comité de Intercambios Profesionales, ¿sí? Entonces vamos a iniciar con siglas y términos en el comité ya. ¿Alguien me puede decir qué significa Scopy? ¿Alguien puede levantar su manito, por favor? Se va a considerar parte de su asistencia, así como hacen en las clases online. Así que cualquier persona que diga qué es Scopy, pues, levante su manito o escríbelo en el chat. Chicos, ¿están ahí? No me dejen hablando por ello. ¿Scope? ¿Todos están aquí por Scope, por IFMCA? ¿Alguien sabe qué es Scope? Ya, vamos a llamar a un voluntario. Bueno, bien, ya me describió una persona. Pero a ver, vamos a llamar a una víctima, ¿ya? Porque voluntario hubiera sido si ustedes hubieran salido voluntariamente. Entonces, una víctima como Derdin Mejía. Derdin, ¿sabes qué es Scope? Puedes decirlo en español si deseas. Ya, Derdin a la una, a las dos, Derdin no está. Bien, vamos, Derdin me parece que es, Derdin, ya. Ahora un nombre con E. Belsi tiene una E, Espinosa, Belsi Espinosa. ¿Qué es Scope? Hola, buenas noches. Hola. Eh, a ver, es como, me acuerdo de la última parte porque justo ayer recién nos hicieron la comité permanente de profesional de intercambios, ¿verdad? Bien. Profesional exchange, exchange. Un professional exchange. Muy bien, Belsi. ¿Eres de primer año? ¿Es la primera vez que conoces algo de IFMCA? Sí, paso segundo año, pero recién me estoy integrando. Vale, muy bien, muchas gracias. Bienvenida, Belsi. ¿Belsi es tu nombre completo o está acortado o es un apodo? No, es un nombre. No, sí es mi nombre, Belsi. Belsi. ¿Significa algo? La verdad no lo sé. Creo Vale, que muy no. bien. Muchas gracias, Belsi. Rafa acá me dice que estoy Gracias. sacando plan con Belsi, así que no lo estoy haciendo. Muy bien, Belsi. Entonces, Belsi nos ha aclarado que es el Comité Permanente de Intercambios Profesionales, ¿no? Standing Committee on Professional Exchanges, ¿no? SCOPE.
Generalmente en IFMSA vamos a encontrar, bueno, en IFMSA vamos a encontrar 6 comités, ¿no? SCORA, SCOF, SCORP, SCORE, SCOME y SCOPI. Todos se diferencian, ¿por qué? Por las últimas dos letras, como lo dijo Belsi, ¿no? Entonces tenemos aquí el comité de Professional Exchanges. SCORE es Research Exchanges, ¿no? El resto ya es Standing Committee on. Entonces, eso es la parte fácil. Bien, algunos términos que vamos a ver en el SCOPI, como Rafa, sigue siendo Leo, ¿no? Entonces vamos a tener un oficial local que va a ser el LEO, el Local Exchange Officer, ¿no? El LEO. LEO in o LEO out. LEO in para estudiantes incomings y LEO out para estudiantes outgoings. En este caso creo que UNC, la Universidad Nacional de Cajamarca y su comité de IFNCA tiene un LEO general, ¿no? Que se encarga de ambos estudiantes, de incomings y de outgoings. ¿Bien? Entonces, eso es básico que lo sepan para Scope. Bien, ahora Belsi, te voy a pedir que escojas una víctima, ¿no? Alguien que te caiga mal, o alguien a tu crush, o alguien en general, alguien X de acá, de toda la videoconferencia. Ya, a ver. A ver, a ver. Um, ya, a ver. José Eduardo Vale, y García Sánchez. José Eduardo García Sánchez, ya. Muchas gracias, Belsi. Entonces Sí. tenemos a José Eduardo García Sánchez. Entonces tenemos dos posibilidades, o José Eduardo es su crush, o José Eduardo es, es su némesis, ¿no? Entonces José Eduardo, no, es Me No, todo, cae no, mal, no, me para cae mal, nada. Eduardo. Sí, lo segundo, lo segundo. Hola, ¿qué tal? Todos. Me cae mal. Sí, por dos, a mí me cae mal. ya no saques sus trapitos. Ya, José Eduardo, entonces, ¿qué son las exchange conditions? ¿Sabes algo de las exchange conditions o lo podrías traducir para saber qué significa? La verdad es que desconozco, pero a ver, ¿qué significa? No sé, la verdad. Ya, No, conditions no son tengo como idea. condiciones, ¿no? Y exchange es Ya. intercambio. Entonces serían las condiciones de intercambio. ¿Qué crees que significan condiciones de intercambio? Bueno, supongo que en parte serían los requisitos Muy bien, de lo que para poder hacer un intercambio. Que creo que uno de ellos es que tienes que hacer, bueno, lo que entendí, tenías que ser un estudiante, bueno, de medicina, o también, creo que ese es un requisito, muy bien, o, José Eduardo. Has hecho bastante, muchas gracias. Las exchange conditions son todas las normas, son como las reglas del juego para el intercambio profesional, ¿no? No necesariamente para ser miembro del comité, son para el intercambio, por eso exchange conditions, las condiciones de intercambio. Muy bien, entonces sí, hay intercambios, en especial todos los de Scope y todos los de Score son intercambios para estudiantes de medicina. Increíblemente, actualmente se cuenta con Scope Exchanges que se dan por la plataforma de Scope, por la red sistemática de Scope, pero que pueden participar estudiantes de otras carreras, ¿sí? Entonces no solo de medicina para Scope, ¿no? Para Scope, para Score sí tienen que ser de medicina. Muy bien. La Exchange Condition también, como les digo, son las normas del juego, entonces también nos van a dar las normas de cuando yo quiera ir a otro país, cómo me debo de comportar, qué cosas debo de llevar, cuándo tengo que presentar mis papeles, ¿no? Ahí van a estar los datos de dónde me alojaría, posiblemente en un hospedaje, en un cuarto compartido, en la casa de algún estudiante, en un hotel de estudiantes, en la residencia universitaria. Ahí está toda esa información. Está el costo del fee, eh, están los meses a los cuales yo puedo aplicar. Entonces, está prácticamente todo. Sí, las exchange conditions son muy importantes y si quieren de ahí podemos revisar uno si acaso tienen de algún país que les interese. ¿Qué es un incoming y qué es un outgoing? Entonces, ahora tenemos a José Eduardo que nos va a escoger un par de víctimas. Una víctima, José Eduardo. ya, a ver, una chica, una chica. Ah, Darling, Darling Mejía. A ver, Derlin Mejía. Muy bien, muchas gracias, José Eduardo. Derlin, entonces esta es tu segunda oportunidad, Derlin. Derlin ya se hizo presente. Derlin, buenas noches. Ali, buenas Hola. noches. Lo Derlin, cuéntame, siento. ¿qué es un incoming y qué es un outgoing? Ya, bueno, un incoming, o bueno, el incoming es el estudiante que va a, por decir, bueno, que va a llegar de otro país
a nuestra AL, a nuestra asociación local, ¿no? Por ejemplo, un estudiante de México llega a Perú a hacer su intercambio. Y un outgoing es el estudiante que sale al extranjero a hacer su intercambio. Por ejemplo, un estudiante de mi AL, de Scope de IFIMSA UNC, se va a México a hacer su intercambio. Y eso sería un incoming y un outgoing. Vale, muy bien, lo has explicado muy bien. ¿Alguien tiene dudas? Darlene va a ser nuestra nueva asistente nacional para explicar todos los términos del copy. Muchas gracias, Darlene, lo has hecho muy bien. Entonces, sí, en resumen, tenemos un incoming que es estudiante entrante incoming, ¿no? Incoming, por eso Leo In, el Leo que se encarga de organizar a todos los estudiantes que ingresan a su asociación local, el Neo In que se encarga de organizar a todos los estudiantes que ingresan al país a nivel nacional, por eso National Exchange Officer, Neo, y el outgoing es para los estudiantes salientes, ¿no? Para los estudiantes que van de nuestro país a, al país de intercambio, ¿no? Nosotros, cuando recibimos, por ejemplo, al estudiante de México, el estudiante de México en nuestro país, como él está llegando, es de 5.000, pero para su país es un outgoing que está saliendo a Perú, ¿no? Entonces es algo que tener presente. ¿Qué es un host y qué es un contact? Entonces, Derlin, por favor, escógenos a alguna víctima. Derrin ya se fue, participó y dijo, no, ya marqué asistencia, voy por mi cafecito. Derrin, ¿de verdad te fuiste? No, No, estoy Derrin, acá, lo siento. muy bien, escoge una Este, víctima. Diego Muñoz. Diego Muñoz, muchas gracias, Derrin, eres tu crush, ¿no? Entonces, Diego, ¿Me escucha? te escuchamos, Diego. Bueno, el host es bueno, es la familia o el lugar, el caso donde se va a hospedar el incoming, ya, y el contact creo que es la persona que va a recibir el aeropuerto, explicarle lo que es la ciudad, literalmente como si fuera un padre en otro lugar, algo así, creo. Ya, entonces el host es la mamá y el contact es el papá. No, está muy bien cómo lo has explicado, Diego. El host va a ser la persona que hospeda al estudiante de intercambio. ¿Alguien sabe cuántos puntos te dan por ser host? 70 puntos, alguien da más, alguien da menos. Dice que acá en Cajamarca damos 100 puntos. ¿Eso es cierto, Rafael? ¿No? Ya, 70. ¿Alguien da más, alguien da menos? 70 puntos. Creo que con el nuevo reglamento de intercambios es 70. Antes era 60. ¿Podrías confirmarme la cifra, Rafa? Sí, es 70. Bien. Entonces ya, sí, actualmente es 70 y antes era 60 nomás. Por ser contact, el contact es la persona que va, no va a ser un padre, pero va a ser la persona que acompaña, que es el contacto, es la persona que está constantemente acompañando al incógnito. No, no es decir que va a ser no sé, su perrito, su monaguillo, no. Va a ser la persona que lo va a acompañar, que lo va a introducir al país de intercambio, ¿no? Cuando nosotros vamos a algún lugar turístico, ¿no? Hay muchas personas que se van a la aventura, pero hay otras personas que contratan un guía turístico, ¿no? Una persona local que les explique más o menos cómo es la ciudad, cómo moverse, cómo es el tipo de cambio, a qué lugares puede ir, ¿no? Qué lugares son peligrosos, cuáles son las normas sociales, cómo debería, qué ropa debería usar para la temporada, y un cosas que se suelen preguntar, ¿no? Hay otras personas que van a la volada y por la experiencia ya lo googlean, ¿no? Pero siempre, para una nueva experiencia, sobre todo viajar a un nuevo país, pues sí se suele requerir una persona que acompañe a esa persona. Y esto es para Scopy el contact person, ¿ya? Siempre es host person y contact person, solo que nosotros solemos abreviarlo. Más bien, ¿cuántos puntos te dan por ser contact? 70 también, ¿no? 40, 50, ¿cuántos? 50, por ahí dan 50. Antes cuántos daban? Antes daban 40, creo. Ahora sí, creo que ahora sí son 50 porque todo ha subido. Pero eso es para estudiantes que recién llegan. 45, me dice Rafa, 45. Entonces tengo menos puntos. Ay, ya, es que yo he sido conta varias veces. Entonces tengo menos puntos. Yo tengo que reajustar mi tabla. Muy bien, ahora dan 45 puntos por ser conta.
Bien, ¿alguien sabe cuáles son las obligaciones del contact? ¿O qué es lo que tiene que hacer? El contact tiene que pagar la pista de incoming. El contact tiene que pagar el taxi de incoming. ¿Esas son las obligaciones del contact? No, el contact no está obligado a pagar, por si acaso, ya. No, no, si ustedes pagan es porque ustedes han querido, pero no está obligado a pagar. Eso, todos esos gastos corren por parte del incoming o estudiante que ingresa a nuestro país. Bien, ¿cuáles son los requisitos para hacer contact o host? En su AL, ¿cuáles son los requisitos para hacer contact o host? ¿Alguien lo sabe? ¿Todos son de Cajamarca? No, no. Aquí tengo a Kiarita, que ella es de Ica. Ah, pero ya se fue Kiarita. Bueno, pero Kiarita era de Ica. Entonces, ¿todos son de UNC o hay de alguna otra universidad? Escríbanlo en el chat, ya no tienen que prender su micrófono. Escríbanlo, yo soy, no sé, de San Marcos, yo soy de Sur, yo soy de San Martín. Yo no soy de, yo estoy postulando, pero entré por curiosidad, ¿no? Ya, Piura asociamos Pau, muy bien. Ya, solo Carolina es de Piura, nadie más es, todos los demás son de Cajamarca. Ya, Diego me dice que es de Arequipa, muy bien, de la 100. Ahí está Omarcito, en Scopy teníamos a Brian. Ahora, ¿quién estará? ¿Cómo cambia de generación? Creo que ahora está Yudisa, ¿no? Yudisa Ríos. Bien. Ya, solo hay del norte y del sur, y bueno, del centro. Bien. Si soy incoming, ¿qué debo esperar? Si yo voy a ir de intercambio a otro país, ¿qué debo esperar? Debo esperar que va a ser igual que en mi país. Debo esperar, no sé, eh, comer no sé, un ceviche todos los días o, no sé, usar el mismo transporte público que solía usar aquí. Posiblemente no, ¿no? Tengo que ir a una nueva experiencia, tengo que ir a un nuevo lugar, a un nuevo país, quizás con un nuevo idioma, con personas que no se comportan igual con los que paro todos los días, ¿no? Quizá un país más movido o, ¿cómo decirlo? Más pacífico, más tranquilo en comparación a Perú, ¿no? Porque Perú sí es una ciudad relativamente movida, es una metrópoli, ¿no? Como las grandes ciudades, no en comparación con Nueva York, pero muy, con gran movimiento, especialmente Lima, ¿no? Y entonces debo esperar una situación distinta, una situación donde yo me tengo que adaptar porque yo estoy yendo a un nuevo país. Yo no puedo esperar que ellos se acostumbren a mí, ¿no? Yo no puedo esperar que ellos se adapten a mí, sino yo adaptarme a esa nueva situación. Bien, y si soy contact, ¿qué debo esperar? Pues prácticamente algo similar, ¿no? Tengo que esperar de que el incoming que viene, la persona que viene, no sea como yo. Tengo que esperar que esa persona posiblemente tenga otros intereses, otros gustos distintos a los míos, otras costumbres, otros hábitos, una diferente cultura. En resumen, ya, esto es una introducción a lo que vamos a desarrollar en esta capacitación. Entonces, por favor, chicos, no se duerman. Si tienen alguna pregunta, levanten la manito. Si tienen roche de preguntar, pues acá está activada gracias a Rafa la opción para enviar mensajes privados, ¿no? Entonces me dicen el mensaje, no voy a leer su nombre y simplemente respondo la pregunta. Sí, tampoco pregunten cosas personales, ¿no? Porque me ha pasado. Bien, entonces vamos a ver un video muy bonito, muy interesante, que es el video de lo fácil que es encasillar, para lo cual voy a seguir presentando mi pantalla, pero voy a compartir sonido. Ya, y vamos a irnos a ver el video. Sí, acá ya tenemos el video, ya lo tenía precargado para evitar cualquier tipo de problema. Bien, ¿me avisan si se escucha el audio? ¿Lo escuchan? It's easy to put people in boxes. Entonces, por favor, presten atención, dura 3 minutos, que no es mucho, ¿no? Entonces, vamos a escucharlo. Bien, entonces, vamos a llamar a 2 voluntarios o 3 que nos digan qué hemos visto en este video, ¿no? Que nos hagan un pequeño resumen y que nos digan cómo se sintieron, ¿no? ¿Qué pensaron? Sí, entonces, ¿quién fue la última persona que salió? No fue Berlin, fue Diego Muñoz, creo. Sí, Diego. Diego, ¿puedes escoger a 2 personas al azar? Jorge y Yesenia. Jorge y Yesenia. Muy bien, tenemos a Jorge y a Yesenia. Muchas gracias, Diego. Entonces, Jorge no.
¿Tiene otro nombre? No veo a ningún Jorge. Ah, sí, Jorge Rodríguez. Bien, entonces Jorge, dinos, haznos un pequeño resumen y cuéntanos qué sentiste, qué viste. Sí, buenas noches. Bueno, para simplificar el video fue como primero encasillaron a personas de acuerdo a su edad, diferentes características, y luego de acuerdo a otras características que nos ver que siempre podemos tener algo en común con las diferentes personas. Y bueno, el video nos hace entender que, bueno, en este contexto de la interculturalidad que es la charla, que eh, aunque estemos yendo a diferentes culturas y nos puede dar un choque esto, podemos tener algo en común con ellos que nos puede eh, dar confianza y tener un contacto con ellos. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Y la otra persona era Yesenia, ¿no? Entonces, Yesenia, por favor, cuéntanos igual, ¿qué vimos y, no sé, qué sentiste? Yesenia, ¿estás por ahí? Bien, creo que Yesenia se durmió. Amigo Jorge, por favor, ¿podrías escoger a otra persona? Sí, a Estefan Romero. Estefan. Muy bien, muchas gracias. Entonces, Estefan Romero, te escuchamos, ¿no? ¿Qué vimos y qué sentiste? Estefan. Bien. Creo que son tímidos, ya. No los voy a sacar de su zona de confort. Este video nos muestra muchas cosas, ¿no? Primero, qué fácil es poner etiquetas, ¿no? En este caso, encasillar. Usan la palabra encasillar. Qué fácil es decir, no, este son el grupo de los, no sé, de los que dan miedo, ¿no? Estos son las personas que siempre han vivido aquí, ¿no? Los daneses originales, como menciona, estos son los nuevos daneses, estos son los cristianos, estos son los self-confident, ¿no? Las personas que hacen automotivación y todo ello, ¿no? Entonces, los etiqueta de esa forma, ¿no? Es muy fácil etiquetar por aspectos visibles, por aspectos físicos, ¿no? A esta persona, no sé, parece de la sierra. A esta persona, por la forma de hablar, parece de la selva. A esta persona, por la forma de vestir, parece pituco, ¿no? Parece que no tiene mucho dinero. O, no sé, es muy fácil etiquetar por aspectos superficiales, ¿no? Lo difícil es identificar a simple vista de que hay similitudes, ¿no? Que hay otros aspectos internos que compartimos, ¿no? Identificar que yo, por ejemplo, digamos que yo soy de izquierda, ¿no? Identificar, y hay otra persona de derecha, ¿no? Pero ambos, discutimos y, no sé, y respetamos y somos defensores y somos activistas de los derechos humanos, ¿no? Pero, a simple vista no lo podemos ver, ¿no? Estamos viendo etiquetas, ¿no? Como, ah, tú eres rojo, ah, yo soy, no sé, libertario, o, libre mercado, mil y un cosas, ¿no? Entonces, es muy fácil decir, ¿no? Hacer un estereotipo de cómo es una persona de izquierda o cómo es políticamente y un estereotipo de cómo es una persona de derecha. Es muy fácil decir, ah, tú eres de izquierda, entonces tú eres rojo, tú eres terruco. Es muy fácil, en verdad, y lamentablemente en nuestro país está muy normalizado que se digan esas cosas. Es, es, es prácticamente lo que vemos en el día a día, ¿no? Es muy fácil poner etiquetas. Lo difícil es ver que hay personas que son de izquierda, obviamente que no son terrucas, obviamente que avalan los derechos humanos, obviamente que no quieren perpetuar a una persona en el poder, obviamente que se preocupan por el libre mercado, obviamente que se preocupan por la independencia de poderes y mil y un cosas, ¿no? Pero es mucho más fácil y es lo que se suele hacer, poner etiquetas y encasillar a una persona, ¿no? Y como se dice, y ponerle la cruz, ¿no? Ah, no, tú eres así y tú debes seguir haciendo así. Es muy fácil guiarse de estereotipos. Lo difícil es identificar que los estereotipos realmente son absurdos, ¿no? Realmente no definen a una persona. Los estereotipos no, es como decir, ¿no? Que todos los fujimoristas son corruptos, ¿no? Y posiblemente no sea así, ¿no? Posiblemente haya fujimoristas que de verdad se preocupaban por el Estado, ¿no? Fujimoristas que se preocupaban
por tener un buen gobierno, ¿no? Pero hay otros que sí eran corruptos, ¿no? Entonces, mil y un cosas. Bien. Entonces, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿ya? Por si acaso no tengo nada contra Keiko, por si acaso, por si hay algún humorista aquí, o alguna persona que defienda a Keiko. Muy bien, entonces vamos a hablar sobre la cultura, ¿no? ¿Y alguien me podría ayudar leyendo esta definición que puse de la cultura? Esta es la definición que nos otorga la UNESCO en múltiples artículos, ¿no? A ver, alguna persona, Itziar, por favor, te escogí porque fuiste el primer nombre que leí y es bastante particular. Itziar, por favor, ayúdanos leyendo únicamente esto. Voy a poner el puntero. Bien, Itziar tampoco creo que está. A ver, voy a probar suerte con Carlos Chirinos. Carlos, ayúdame, por favor. Bien, Rafael, ¿me ayudas contabilizando la asistencia, por favor? Nicole Vivas. Nicole, ¿estás ahí? Chicos, no estoy pidiendo nada sobrenatural. No estoy pidiendo dinero tampoco. Solo estoy pidiendo que me ayuden leyendo esta definición. Yo puedo leer si gustas. Bien, no sé quién habló, pero gracias. Ya, bueno, cultura es el conjunto de rasgos espirituales, materiales, interculturales y afectivos característicos de una sociedad y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores y las tradiciones y las creencias. Bien, Características, evoluciona y se enriquece constantemente y se encuentra vinculada a nuestra identidad. muy bien, muchas gracias, Carolina. ¿Podrías darnos algún ejemplo de cultura o de algún aspecto cultural? Sí, claro, la cultura, por ejemplo, no sé, el Cusco, que es bastante famoso, las ruinas quizá. Eh, Vale, cultura también, no sé si ingresa ahí lo que es gastronomía, puede ser. sí, sí, Eh, los telares de la sierra, mm, ya, la vestimenta. ajá, ese tipo de Muy bien, características. muchas gracias. Sí, ¿Sí? efectivamente, Carolina ha identificado los aspectos superficiales de una cultura. Ahora, lo difícil que suele pasar es identificar los aspectos más internos de una cultura, ¿no? Como la forma de pensar, el sistema de creencias, el sistema de valores, ¿no? Los, los verdaderos gustos de la persona de alguna cultura. No es fácil ir a la selva y decir, ah, no, acá todos se visten así, ¿no? Pero es mucho más difícil entender su cosmovisión, ¿no? Todo el conocimiento, todo el bagaje antiguo, histórico, que trasciende de generaciones en generación de la medicina natural, entre otras cosas. Son cosas que no vemos, son cosas, lo más fácil de ver son, ah, mira, acá se dicen de esta forma, ah, mira, acá hablan de esta forma, aquí les gusta comer esto, ¿no? Pero hay otros aspectos internos que no solemos ver que también son parte de la cultura. La cultura es el conjunto de modos de vida, de modos de actuar, en que se relacionan las personas, ¿no? Esto incluye el conocimiento, los aspectos materiales, el contexto histórico, ¿no? Porque la cultura que tenemos actualmente, esta cultura de diversidad, esta cultura de tolerancia, no existía hace años, no existía en el Imperio Incaico, no existía en la conquista de los españoles, no existía en ese entonces, ¿no? Entonces la cultura que tenemos ahora también ha variado. Es por eso que una de las características es que la cultura evoluciona y se enriquece o aumenta su bagaje cultural constantemente. Y esto depende de cada persona y de cada grupo social, ¿no? Todos los países van incrementando su bagaje material, intelectual, espiritual, ¿no? Que lo caracteriza. Dentro de la cultura, pues vamos a encontrar aspectos internos y también aspectos superficiales, ¿no? Como la forma de vestir, los instrumentos que pueden tocar, ¿no? Las danzas típicas, las creaciones de arte, poesía, música, mil y un cosas, la gastronomía, la forma de hablar, ¿no? También son aspectos de la cultura. Bien, algo que me gusta hacer siempre es tratar de definir esto de identidad, ¿no? Aquí vimos que la cultura está altamente relacionada o se encuentra vinculada a lo que es nuestra identidad, porque la identidad de una persona es como esta metáfora que hice de la montaña, ¿no? Es una persona
que poco a poco va subiendo esa montaña, ¿no? Que a lo largo de su vida va creando su historia, ¿no? Va asimilando un sistema de creencias, ¿no? Esta persona es cristiana, es católica, es budista, es atea, es agnóstica, o cree, no sé, en el horóscopo, su sistema de valores, ¿no? ¿Qué valores son para él, para ella más importantes, ¿no? La honestidad, la fidelidad, mil y un cosas más, ¿no? El sistema de valores, los conocimientos que va adquiriendo. Y a lo largo de su vida, esta persona va adquiriendo más y más, ¿no? A lo largo de su tiempo va adquiriendo más conocimientos, va conociendo más aspectos del mundo, va conociendo o va adaptando sus estilos de vida, ¿no? Según a su rango de edades, ¿no? La forma en que se comportaba a los 6 años ya no es la forma en que se comporta a los 16, ni a los 20, ni a los 26, ni a los 30, ni a los 40. Y las costumbres también se van asimilando en este camino, ¿no? Entonces, una persona, cuando forma su identidad, es porque ha acumulado y ha seguido una trayectoria ascendente, ¿no? Una trayectoria que le permite ver desde esta forma, desde esta forma en que ha crecido, ¿no? Entonces, si por ejemplo una persona ha vivido más cosas, tiene más experiencias, eh, quizás su montaña es más grande, ¿no? Puede ver más allá, ¿no? Entonces, mientras más valores, mientras más cultura, como lo menciona aquí, mientras más enriquezca la cultura esta persona o este conjunto de personas, pues la identidad o la forma de ver el mundo va a ser superior, va a ser mucho más amplia, ¿no? Porque, no sé, si se han subido a una silla y pueden ver todo su cuarto, ¿no? Se suben a una escalera y pueden ver mucho más lejos. Se suben al último piso de un edificio muy alto y pueden ver el horizonte, pueden ver dónde se oculta el sol, pueden ver alguna otra montaña, pueden ver la casa de su amigo que vive, no sé, en el otro distrito. Mientras más suban, mientras más acumulen, mientras más experiencias tengan, van a poder ver más allá de lo que los rodea, ¿no? Bien. Y aquí estamos viendo otra persona que también ha subido su propia montaña, que también ha crecido bajo una propia historia, un sistema de creencias, un sistema de valores, unos conocimientos, incluso los hermanos o hermanas que viven en el mismo hogar, en la misma casa, también aprenden, pero aprenden cosas distintas. La forma en que se comportan sus hermanos no siempre va a ser la forma en que ustedes se comportan, porque cada uno de ustedes tiene vidas separadas, cada uno de ustedes tiene experiencias separadas. Algunos quizá a su hermano le han robado, a mí no me han robado y por eso soy más confiado, ¿no? Entonces, son mil cosas que forman nuestra identidad. Nuestra identidad no solo está determinada por, mi familia es así, mis amigos son así y yo soy así. No, no es una suma, no, sino es mucho más diverso. Hay diferentes factores que influyen en el desarrollo de la identidad. Ahora, yo puedo ver lo mismo que esta persona ve y la respuesta es no. Yo puedo ver de aquí para allá. Yo puedo ver de aquí, puedo ver este lado de acá. Pero esta persona puede ver este lado de acá, que para mí yo puedo ver alguna parte, ¿no? Pero no puedo comprender totalmente este lado de acá. Y asimismo, para esta persona no puede ver lo que tengo acá o lo que está detrás de esta montaña, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa en las relaciones interculturales o en las relaciones interpersonales, donde yo, para poder ver lo mismo que ve esta persona, pues, ¿qué tengo que hacer? Pues que tengo que bajar de mi montaña, tengo que bajar y poner en duda muchas veces mi sistema de valores, mi sistema de creencias y subir una nueva montaña, acumular nuevas prácticas interculturales para poder ver lo que ve esta persona, ¿no? Y como les dije al inicio, si yo acumulo estos conocimientos, estas experiencias, pues mi montaña ya no va a estar a este nivel, va a estar mucho más alto, porque ahora puedo ver lo que esta persona también veía, ¿no? Bien. Sé que esto suena complicado, pero al menos es la forma más sencilla que encontré de explicar esto de identidad y cultura y de relaciones interculturales. Ahora vamos a continuar con temas un poco más relacionados a esto, pero un poco más complejos, ¿no? Como es la interculturalidad. Internet es la relación entre dos redes, ¿no? Internet. No sé, no sé, ¿qué otras cosas empiezan con inter y que no sea internado? Porque internado sí no tiene que ver. Interpersonal, ya, interpersonal es como entre dos personas, ¿no? ¿Qué otras palabras tienen inter? Bueno, inter significa relación entre dos o más objetos, ¿no? Entonces, interculturalidad es la relación entre
dos o más culturas, ¿no? Sin embargo, interculturalidad no es solo eso, no es solo la exposición a dos culturas, ¿no? Es decir, acá la cultura peruana y la cultura boliviana, o la cultura china, o la cultura japonesa, o la cultura francesa, ¿no? Etc. Entonces, no es solo eso, sino que interculturalidad busca que esta comparación, que este choque, que este encuentro entre dos culturas distintas o más, sea una interacción equitativa, que se pueda compartir en base al respeto, que ambas culturas puedan expresar sus experiencias culturales, sus costumbres, sus hábitos, compartir su cultura entre ellas, ¿no? En base al diálogo, al respeto mutuo. Porque si hay una cultura que se cree superior, como lo fue alguna vez la cultura nazi o el imperio nazi, ¿no? Que buscaba ser la cultura que domina a las otras, pues simplemente esto ya está dejando de ser interculturalidad, ¿no? Esto ya estaría siendo un etnocentrismo que lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces interculturalidad, recuerden, es exposición entre dos culturas, pero en igualdad de condiciones, ¿no? Y que ambas culturas puedan interactuar entre el diálogo y respeto mutuo. Bien, entonces eso es interculturalidad. Y hay algo que se ha estado trabajando en los últimos años, y es algo que es la primera vez que lo voy a mencionar en una capacitación de este tipo, porque entra el aspecto de ser consciente para aspectos interculturales, ¿no? Entra el aspecto de poner, poner de mi parte para entender estas diferencias culturales, ¿no? Y como dice acá, busca desarrollar una conciencia profunda y crítica de nuestro propio ser cultural y nuestra posición en relación con temas como el etnocentrismo y el racismo, ¿no? Porque ser conscientes de un aspecto intercultural nos brinda esa cuestión de dudar, ¿no? De, de identificar si hay algún aspecto cultural, racial, étnico, que de cierta forma disminuya, enmascare o destruya este aspecto de interculturalidad, ¿no? Como lo mencioné, interculturalidad siempre va a trabajar con respeto y diálogo mutuo. ¿Qué pasa si una cultura, o qué pasa cuando racean, o qué pasa cuando discriminan a una persona por ser quechohablante, ¿no? Como ha pasado hace un par de años, hace un año, cuando iniciaron las clases virtuales. ¿Qué pasa? Entonces ahí tenemos que hacer una crítica a esos aspectos etnocéntricos. Ahí tenemos que hacer una crítica a esos aspectos que rompen todo este aspecto intercultural, ¿no? Y hacer una crítica al racismo. Eso es ser consciente de estos aspectos interculturales, ¿no? Buscar una conciencia profunda y crítica de un ser cultural y de las identidades culturales que se observan en nuestra realidad, en nuestra sociedad, en este aspecto de interrelación. Para esto, etnocentrismo, ¿qué es, no? Y etnocentrismo es un término que fue definido por la antropología, ¿no? Donde trata de definir a una cultura que se cree, ¿recuerdan la teoría heliocéntrica, ¿no? Donde la Tierra gira alrededor del Sol, ¿no? Entonces, heliocentrismo es decir que hay una cultura, el heliocentrismo decía que hay una estrella que es la que acapara y como tiene mayor masa, pues va a generar la rotación de los otros sistemas, ¿no? Es decir, que ese es el centro del universo. En el etnocentrismo, pues la antropología lo definió como una cultura que cree que domina las otras culturas, como una cultura que debe ser el centro de las otras culturas, ¿no? Por eso el etnocentrismo. Para esto hay muchos ejemplos de etnocentrismo, ¿no? En este caso yo puse a Hitler porque es como que la persona más conocida de la cultura nazi. Y etnorelativismo no es un término definido per se por la antropología, pero que se creó, ¿no? Se creó en un aspecto de notar a la persona que dejaba esta teoría del etnocentrismo atrás y trataba de adaptar ambas culturas o varias culturas a su ser cultural, a su identidad como persona, ¿no? La identidad cultural de esa persona, ¿no? Es por eso que no hay un ejemplo fijo. Incluso en los relativismo podríamos poner a Rafael si aprendió alguna costumbre de algún incógnito que le ha enseñado, alguno de ustedes ha ido a otro país y aprendió o se le pegó algún hábito nuevo, ¿no? Entonces, también son ejemplos de etnorelativismo, ¿no? A mí se me pegó mucho eso de tomar café sin azúcar, ¿no? Que como lo toman en Francia por un amigo que vino y como lo tomaba diariamente, pues se me pegó. Lo adapté a mi cultura, aprendí todo el arte del café y N cosas, ¿no? Son aspectos así minúsculos que vamos adaptando a nuestra cultura y que forma un aspecto etnorelativista. Bien.
Ahora, el etnocentrismo, pues como les dije, hay una cultura que trata de dominar o que ciegamente lo hace, ¿no? Porque hay personas que no identifican estas diferencias o no identifican estos rasgos de racismo, de etnocentrismo, ¿no? O imperialismo cultural, también le dicen algunos textos, algunas lecturas, algunos artículos, en inglés sobre todo, cultural, imperialism cultural, algo así. Bien, entonces el etnocentrismo. Vamos a encontrar varios tipos de etnocentrismo, ¿no? El etnocentrismo racial, el lingüístico, el religioso y el etnocentrismo invertido o el xenocentrismo, es decir, donde es todo lo contrario, ¿no? En lugar de que una cultura trate de dominar a una, entre comillas, inferior, una cultura inferior elogia a una cultura como superior, ¿no? ¿Alguien ha leído a Julio Ramón Ribeiro? Es un escritor peruano, escribió algunas novelas y muchos cuentos, ¿no? Sus obras se encuentran resumidas comprendidas en la palabra del mudo, ¿no? ¿Alguien lo ha leído? Bien, esta persona, Julio Ramón Ribeiro, escribió un cuento sobre Bobby, ¿no? ¿Cómo decirlo? No me acuerdo el nombre del cuento, pero Roberto, no, el negro José, algo así era. Era una persona que, que le gustaba tanto la cultura americana, pero esta persona era afrodescendiente, ¿no? O una persona de tez oscura, que es una persona que elogiaba tanto la cultura americana que se fue, que se enlistó a la guerra, ¿no? Que se pintó el cabello de rubio, que él quería ser un gringo o tener ese, o vivir bajo esta alienación, muy bien, que quería vivir bajo este estereotipo, ¿no? Entonces, esa persona hizo todo lo posible, ¿no? Incluso murió, falleció, creo, en el ejército norteamericano, porque esa persona quería vivir allá, quería ser una persona más, ¿no? Que valoraba más esa cultura, entre comillas, superior que la nuestra, ¿no? Y eso vendría a ser un etnocentrismo invertido, xenocentrismo o alienación, como lo dijo Bessie. Muy bien, muchas gracias, no me acordaba de la palabra. Bien, entonces ahí tenemos un ejemplo bastante rebuscado de lo que es el etnocentrismo invertido. Etnocentrismo racial, pues lo vamos a ver con el ejemplo de George Floyd, ¿no? Cómo prácticamente lo asesinaron y hace un par de días ya en Taidoy, acá en Lima, lo que pasó con una mujer de tez oscura, ¿no? Por que creyeron que había robado algo, ¿no? Le revisaron la cartera, no encontraron nada, pero como salió justo al momento que sonó el aparato de seguridad, ¿no? Y salieron como 3, 4 personas según las cámaras, pues ahí ya fue la única que la detuvieron, ¿no? La detuvieron con su hijo, la persiguieron, ¿no? Es un caso de etnocentrismo racial también. Lingüístico, cuando se valora más una lengua o una forma de hablar que otras, ¿no? Y se menosprecia a otra. Como pasó hace un par de años con las personas quechohablantes que aprenden el español, ¿no? Pero que no lo pueden pronunciar, entre comillas, adecuadamente, con todas las reglas que exige o que impone la RAE, ¿no? No lo pueden pronunciar adecuadamente porque las personas quechohablantes creo que no conocen, creo porque no sé exactamente el dato, no conocen o no aprenden o no les enseñan un sonido fonético, ¿no? Que sí nos lo enseñan a nosotros en el español. Entonces también, oye, qué fea tu forma de hablar, ¿cómo vas a hablar así, no? Tienes que mejorar, aprender, ya, eso también es un etnocentrismo lingüístico. Etnocentrismo religioso, ¿no? Cuando las personas menosprecian una religión por otra, ¿no? Como una religión que predomina o que debe dominar a las demás, ¿no? Como sucedió en la conquista con los españoles versus el imperio incaico. Bien, ejemplos, el eurocentrismo, ¿no? Donde se creía que antes toda la cultura fina, la cultura de Occidente era la cultura europea, ¿no? Y que el otro tipo, a las afueras de Europa eran los bárbaros, ¿no? Y los vikingos, ¿no? El sinocentrismo, ¿no? Cuando le dices a tu amigo que tiene ojitos rajados, ¿no? Le dices chino, ¿no? Y a una persona que viene de Corea también le dices chino, ¿no? O a una persona que viene de Japón también le dices chino, ¿no? Entonces, sinocentrismo, ¿no? Cuando este, catalogas, etiquetas a una persona y le pones la etiqueta de chino, ¿no? A pesar de que viene de diferentes orígenes. Y afrocentrismo, creer que todas las personas oscuras vienen de África, ¿no? Por eso la palabra afrodescendiente, entre otras, o afroperuano también, ¿no? El afro significa África, ¿no? Entonces, es como decir, no, tus familiares, tus antepasados vienen de África, y no es así, ¿no? Sino también todos provenimos de África, ¿no? Todos. O sea, realmente los primeros homínidos eran de ahí. Pero no todas las personas oscuras provenían de ahí, ¿no? Sino en Asia también se han encontrado
restos de personas posiblemente afrodescendientes o de tez oscura, ¿no? Entonces es algo también que cuestionar, ¿no? En nuestra vida diaria. Bien, aprendizaje intercultural. El aprendizaje intercultural o intercultural learning va a ser el proceso, no solo que se da en una persona, ¿no? Se puede dar en un contexto, en un grupo de personas. Por eso también es un proceso social que va a promover las relaciones positivas, ¿no? Entre estos individuos y grupos, pero que sean de diferentes culturas. Es por eso que se agrega el aspecto intercultural. Lo podemos llevar en nuestra facultad de medicina, lo podemos llevar cuando vamos de intercambio, lo podemos llevar en diferentes etapas de nuestra vida. Esto, como les dije, todo aspecto intercultural, interculturalidad, va a estar basado en el respeto y en el diálogo mutuo, ¿no? Y es por eso que esta definición menciona que está basado en el reconocimiento mutuo a la igualdad y la dignidad, ¿no? Bien, los objetivos de este aprendizaje intercultural pues va a ser ahondar y comprender la comprensión de los aspectos o las diferencias culturales entre ambas culturas, entre diferentes culturas. Aprender más acerca de la otra cultura, de las raíces, de las etnias, ¿no? De algunos aspectos más íntimos de estas culturas, ¿no? Reafirmar y reafirmar la propia identidad de la persona con la cual yo estoy conociendo, aprendiendo sus aspectos culturales y sensibilizarlos de la importancia de cooperación. Es por eso que el aprendizaje intercultural se desarrolla en todo el mundo, se desarrolla en los colegios y se desarrolla en las universidades. En Perú existe esto, sí, hay un sistema que hizo el Ministerio de Educación, sobre todo del modelo de aprendizaje bilingüe, ¿no? Pero que lamentablemente no se aplica correctamente hasta la actualidad. Es un modelo desarrollado ya hace unos 7 años, ¿sí? 7 años y que no se aplica adecuadamente, ¿no? Donde se busca que las personas, ¿por qué se aplica en nuestro país? Porque se busca que las personas quechua-hablantes o las personas que vienen como lengua materna quechua, aymara, puedan interrelacionar y no perder sus lenguas nativas, no perder parte de su cultura, ¿no? Entonces buscan que desarrollen un modelo de aprendizaje bilingüe, ¿no? Que aprendan tanto el quechua, el español, el aymara y lo puedan adaptar a su vida y a cómo se desarrollan, ¿no? Entonces hay un montón de lineamientos para el Ministerio de Educación muy interesantes que desarrollan este aspecto de aprendizaje intercultural. Esto también la UNESCO y otras organizaciones internacionales pues lo desarrollan, ¿no? Con ONGs al interior del país. Bien, esto es algo nuevo que encontré hace un par de días. Hoy estamos en julio, lo encontré en junio, a principios de junio, sobre las relaciones interculturales. A mí me gusta leer mucho, perdón, a mí me gusta leer mucho y pues encontré este artículo que lo desarrollaron en una comunidad de estudiantes de Europa, ¿no? Allá hacen un sistema de intercambios que se llama se me ha ido el nombre, se me dio el nombre, es como Santander, es como la beca Santander, es como que ellos van entre los países, rotan o intercambian por un año entre países de la Unión Europea. Entonces, al hacer este intercambio, pues se exponen diferentes aspectos interculturales, ¿no? Hay personas que se llevan mal porque son de un equipo de fútbol, ¿no? Por ejemplo, no sé, Perú-Chile, ¿no? Acá le dicen el clásico. Allá también hay países que tienen una riña deportiva, una riña política, etc., que pueden afectar a las relaciones interculturales y por ende las desarrollan. Para esto, en estas relaciones interculturales, pues van a existir factores que van a influir en esas relaciones, ¿sí? Entonces, vamos a tener una persona A, vamos a tener una persona B. Ambas personas pues van a tener sobre todo 5 factores que van a influir en cómo se van a desarrollar estas personas. La interrelación entre ambas vendría a ser la relación intercultural. ¿Cuáles son estos factores? Estos factores son reducir la incertidumbre, es decir, que la persona B o la persona A, cualquiera de estas, pueda reducir la incertidumbre. Pero Luis, ¿qué es reducir la incertidumbre? Pues es anticipar cómo se va a comportar la otra persona, ¿no? Si lo anticipas antes de que te hable, antes que te escriba, antes o que atinas a la forma de cómo interactuar con esa persona, pues vas a tener una acción proactiva. Si lo haces después que esta persona ya reaccionó, que esta persona ya empezó a relacionarse contigo, empezó a hablarte, a entablar una conversación, pues es retroactivo, ¿sí? Reducir la incertidumbre es sobre todo anticipar las acciones, las cosas que le puedan interesar a esta persona
es, es reducir, la incertidumbre es el vacío, el no conocimiento, el no saber. Entonces, reducir la incertidumbre es predecir, sobre todo, ¿no? Es predecir qué puede pensar esta persona, y si no lo haces, eso es retroactivo. Bien, entonces si ambas personas pueden predecir qué les interesa, qué les gusta de otra persona o cómo se comportan, ¿no? Es un check para ambas personas y que pueden desarrollar una relación intercultural. Otro factor que va a influir van a ser las experiencias interculturales, es decir, mi exposición anterior de la persona A o de la persona B a otras culturas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es una persona que nunca ha salido del país, es más, nunca ha salido de su ciudad y estudia desde casa toda su vida, ¿no? Entonces, las experiencias interculturales pues van a ser mínimas, van a ser muy bajas. Y tenemos una persona B que le gusta viajar, que ha estudiado en varios países durante el colegio, durante la universidad, que conoce varios idiomas, ¿no? Y entablan una relación. Posiblemente la persona B tenga mucho más facilidad de entablar una relación que la persona A entablar la relación o iniciar la conversación con la persona B. Habilidades de comunicación e interrelación. Las habilidades en cómo nosotros nos desenvolvemos en nuestro día a día también juegan un papel importante para que se establezca la relación intercultural. La empatía, la forma en cómo yo puedo sensibilizarme o comprender la posición de la otra persona, también va a determinar que se puede establecer o no una relación intercultural. Y la similaridad, ¿no? Como lo vimos en el video de lo fácil que es encasillar, aspectos que realmente nos unen, ¿no? Encontrar las diferencias culturales que nos unen, que nos identifican, que nos pueden agrupar y sobre todo utilizar esas diferencias culturales o esas similitudes para poder entablar una relación intercultural, ¿no? Generalmente cuando vienen los incomings, la mayoría suelen ser muy abiertos, les gusta hablar, no son personas que están abiertas a conocer el nuevo país, ¿no? Sin embargo, hay otras personas que son mucho más cerradas, ¿no? Hay personas que les cuesta salir de esa zona de confort o que apenas han llegado, han recibido un choque cultural tremendo, o han pasado no sé, alguna situación de estrés durante su llegada, ¿no? Y que va a influir en cómo se va a desarrollar una relación intercultural, ¿no? En cómo se va a desarrollar esa persona para con otra cultura. Sí, entonces estos son los 5 factores que influyen. Me pareció muy interesante, lo traduje y lo traje a esta ponencia, que justo cayó pedo. Bien, actualmente se considera el modelo de desarrollo de sensibilidad intercultural. El DEMI se utiliza para diferentes formas de crear este ambiente de interculturalidad y sobre todo de tolerancia, ¿no? Construir un ambiente donde los niños, donde los jóvenes, las personas que están aprendiendo, están bajo un sistema educativo, puedan exponerse a otra cultura y que puedan adaptarla, ¿no? Porque hay investigación, no, hay sobre todo bastantes trabajos de investigación de estudiantes que han vivido toda su vida, ¿no? Como países natal como Perú, como China, ¿no? Pero luego salen al extranjero, empiezan a trabajar, empiezan a estudiar. Es una persona que ha vivido con 2 culturas, ¿no? Que ha vivido la mitad de su vida en un país natal y la otra mitad en otro país, ¿no? Y cuando le entrevistan a esas personas, ¿no? ¿Qué se siente haber pasado por esta? Fue chocante, fue estresante, ¿no? Y esa persona decía, ¿no? Yo ya no me considero solo peruano y ya no me considero solo español, ya no me considero solo chino y ya no me considero solo español. Yo ya soy un peruano español o ya soy una persona que tiene ambas culturas, ¿no? Que tiene costumbres peruanas, que también tiene costumbres españolas y que las ha adaptado. Yo ya no soy o 100% peruano, yo ya no soy 100% español, ¿no? Soy una mezcla de ambos, ¿no? Soy más de un 100%. Bastante interesante, algo que te deja con sed, ¿no? Con sed de querer aprender más, de querer adaptar más cosas o aprender más aspectos interculturales y adaptarlos a tu vida diaria. La forma en cómo nosotros nos vamos a desarrollar ¿cómo decirlo? Con nuestros pacientes, en nuestro ámbito clínico, también se enriquece si nosotros estamos expuestos a otras culturas. Cuando nosotros hacemos el serum, estamos expuestos a cambios culturales, estamos expuestos a otras costumbres de la comunidad, a menos que yo haya crecido ahí, ¿no? Estamos expuestos a diferentes formas de pensar, ¿no? Hay culturas en nuestro país o regiones donde aún el machismo está muy predominante, ¿no? Que también van a chocar con la forma en cómo yo me pueda desenvolver.
Y para esto es importante siempre tener esos conocimientos de relaciones interculturales para poder resolver esto, ¿no? Las relaciones interculturales no las vamos a vivir siempre en el extranjero, no vamos a vivir siempre que vayamos de intercambio, sino bien, perdón, no siempre, como les digo, no siempre va a ser cuando vamos de intercambio, ¿no? Sino también va a ser cuando nosotros vayamos a trabajar, cuando conozcamos a la familia de nuestra pareja, ¿no? Cuando realizamos un viaje con nuestra pareja. Pueden pasar diferentes cosas. Viajo con amigos, ¿no? Y por ahí conocemos otras personas de otros lugares, conocemos otros turistas, otros viajeros, o estoy viajando solo, y voy a tener que entablar relaciones interculturales. Y si no las sé llevar adecuadamente, pues esa experiencia o puede ser chocante, ¿no? Como vamos a ver el aspecto de choque cultural, o puede ser una oportunidad de aprender, ¿no? De aumentar ese 100% que todos tenemos, de poder aprender alguna costumbre, algún hábito, o comprender la forma de pensar de estas personas, ¿no? Y de cierta forma empatizar con ellos. Bien. Para esto, el DEMIS también explica unas etapas que se consideran una experiencia intercultural, ¿no? La primera es reconocer, ¿no? La primera, reconocer que existen diferencias culturales, reconocer de que hay otras culturas, ¿no? Que se comportan distinto, que tienen diferentes hábitos, que comen cosas distintas, que se visten distinto, que tienen una forma distinta de pensar, ¿no? De comportarse, etc. Lo primero es reconocer esas diferencias culturales. Lo segundo es encontrar las similitudes, ¿no? Encontrar cuáles son, qué cosas compartimos, qué cosas no compartimos, para de esta forma agarrarme de ahí o de agarrarnos de las similitudes para poder entablar una mejor relación con esta persona. La tercera es adaptar las diferencias culturales o las nuevas prácticas culturales a la tuya, ¿no? Es por eso que aquí estamos viendo al buzo en una etapa de adaptación. El DEMIS desarrolla 6 etapas, aparte son distintas a las que estamos viendo acá. La fase de rechazo es cuando simplemente niega, es por eso que el buzo niega toda diferencia cultural, niega que exista alguna otra cultura. En etapa de defensa, pues sabe que existe otra cultura, pero la rechaza, ¿no? Se defiende, ¿no? En este caso simplemente hace como que no existe, no hay nada más allá. En esta fase sabe que hay algo, pero lo rechaza. En esta fase, pues, lo identifica esas diferencias interculturales, pero las minimiza como una cultura superior. En la fase de aceptación o es la fase de intercultural, donde empieza todo el aspecto intercultural, es porque ya es consciente que existen diferencias culturales y las está encontrando, las está conociendo a profundidad, ¿no? Entonces ya está aceptando estas diferencias culturales y, como lo dije, en un aspecto intercultural siempre va a primar el respeto y el diálogo, ¿no? En la fase de adaptación es donde esta persona ya se quita de cierta forma las barreras, ¿no? Para adaptar las nuevas prácticas o las nuevas culturas con esa persona. Y la fase de integración o dominación es donde ya va a dominar ambas culturas o ambas prácticas culturales, ¿no? Las va a adaptar o totalmente integrado a su cultura. Esas son las 4 etapas que se desarrollan, ¿no? En el DEMIS. Bien. Choque cultural, ya para irnos, en 10 minutos prácticamente esto acaba. Choque cultural, su definición va a ser sobre todo un estrés, una ansiedad, una ansiedad social, personal, o la incomodidad que va a sentir una persona, ¿no? Cuando se encuentra en un entorno cultural desconocido, ¿no? Un choque cultural no va a pasar en mi casa, ¿no? No va a pasar a la vuelta de la esquina, ¿no? Va a pasar en un contexto distinto, en otra región, en otro país, o sí, o en una fiesta que me llevaron mis amigos y no conozco a nadie. También puede ocurrir un choque cultural. Bien. Debido a pérdida de significados de señales familiares relacionadas a la comunicación o al comportamiento, ¿no? Donde vamos a observar que las personas no me tratan como me tratan en casa, no se comportan como se comportan en casa, no actúan como se comportan en casa, ¿no? Se comportan de una manera distinta, se comportan quizá de una manera extraña para mí. ¿Qué pasa si en mi país he crecido bajo un sistema de creencias religioso, ¿no? que no, que no creo, que no avalo el matrimonio igualitario, ¿no? Y me voy a un país, no sé, España, Italia, y veo parejas de homosexuales, ¿no? Incluso que pueden adoptar niños, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo reacciono a eso que va en contra de todo lo que yo he crecido, ¿no? ¿Qué pasa?
son choques culturales, efectivamente, ¿no? Y la forma en cómo las personas reaccionan ante un choque cultural es bastante diversa. Hay síntomas que nos permiten identificar un choque cultural. ¿Por qué es importante recordar estos síntomas? Porque cuando nosotros vayamos a intercambio, posiblemente lo pasemos, posiblemente nos sintamos incómodos, estemos estresados, querramos volver a nuestro país, queramos decir, no, ¿saben qué? Adelanto mi ticket porque odio estar aquí, no me gusta estar aquí, extraño Perú, extraño la gente de Perú, ¿no? Puede pasar. Y es importante identificar los síntomas del choque cultural. ¿Para qué? Para saber que estoy pasando por esa etapa, ¿no? Para saber que si estoy pasando por esa etapa, también puedo salir de esa etapa. Es por eso que es importante reconocer los síntomas, ¿no? Y como todo estrés, como toda ansiedad, pues va a presentar esos síntomas clásicos, ¿no? Sentimiento de soledad, confusión, irritabilidad, frustración. El temperamento va a estar inestable, la paranoia de que te pueden robar, que te pueden maltratar, que te pueden hacer daño y por eso no quieres salir. Críticas sobre la cultura local y su gente, ¿no? Reaccionar al mínimo, a las pequeñas dificultades, al mínimo detalle, al mínimo error, ¿no? Estar sobre todo así de esa temperatura irritable o que rechaza todo tipo de cultura nueva, ¿no? O de conducta nueva. Este choque cultural está dividido en 4 grandes fases, ¿no? La fase de honeymoon, que es la fase de luna y miel, es la fase donde estoy conociendo una cultura y todo es emocionante y todo es bonito porque estoy comenzando mi intercambio y todo ello, ¿no? Es la fase más bonita, ¿no? Donde tu energía está aquí a tope. En la fase de rechazo, pues ya estás viendo que hay diferencias culturales, estás viendo que las personas no se comportan así, que tu intercambio está siendo quizá un poco más complicado, que dice que va a ser mucho más fácil adaptarte al nuevo idioma, ¿no? Quizá los doctores o los pacientes no te entienden el idioma al cual estás viajando, no puedes comunicarte adecuadamente, ¿no? El comportamiento que de las otras personas no es el mismo que esperas, ¿no? Quizá ellas son más serios, quizá ellas son, no sé, se comportan de distinta forma. ¿No? Entonces tu energía va disminuyendo, ¿no? Y empieza todo ese estado de estrés, de ansiedad, empiezan a aparecer los primeros síntomas, ¿no? En la fase de regresión ya te empiezas a sentir estresado, agotado, ¿no? Pero si identificas que estás en un choque cultural o empiezas a conocer a nuevas personas o empiezas a adaptarte a esta nueva realidad cultural, pues vas a llegar a una etapa de regresión, ¿no? Donde poco a poco vas a ir conociendo estas nuevas culturas, vas a ir adaptándolas, vas a ir aprendiendo estas y vas a poder desenvolverte con normalidad o al menos con ciertas facilidades, ¿no? Y vas a llegar a una etapa de recuperación, porque así como estás conociendo quizá estudiantes que te presentaron en la ciudad, estudiantes que te ayudaron en tu intercambio, que te enseñaron algunas palabras para que te puedas sobrevivir en el nuevo país, que te explicaban las diferencias culturales, los ámbitos políticos, etc., etc., pues tu energía fue subiendo, fue regresando y llegas a una fase de recuperación, ¿no? Donde tu energía sigue estando arriba. No, quizá no como al inicio, porque ahora eres más consciente de las diferencias que existen, pero sigue aumentada, ¿no? Hay personas que no pasan por un choque cultural, ¿no? Que son fresh, que dicen, ah, no, a mí nunca me va a pasar esto, pero hay personas que les pasan, ¿no? Que realmente sufren, ¿no? Y realmente sufrir en un intercambio, sufrir en otro país, sufrir cuando tienes un ticket en 30 días o en 2 meses, porque hay personas que compran su ticket, me regresan en 2 meses, ¿no? Y empiezan a pasar un estado de choque cultural, pues no es nada bonito, no es nada alegre y es algo que hay que prevenir. Y es por eso que se realizan entrenamientos como este. Ahora, en este se trata de priorizar lo que eran las relaciones entre un host y un incoming, ¿no? Como lo mencionó Rafa en la publicidad, en el título. Yo también me enteré recién ayer que eran relaciones interculturales entre contact e incoming. ¿Qué relaciones interculturales pues vamos a ver entre contact e incoming? Pues son muchas, ¿no? Yo he sido contact como 6 veces por IFMCA y por FELSOCEM, porque FELSOCEM es la Federación Latinoamericana de Sociedades de Estudiantes de Medicina, ¿no? Por FELSOCEM he sido contact como 20 veces, ¿no? He conocido chicos de todo, de prácticamente todo el mundo, ¿no? De Asia, de África, de todo el mundo. He conocido gracias a estas dos grandes instituciones de FELSOCEM y FMCA. Ha sido bastante interesante para mí, ¿no? Desde un inicio yo siempre, vamos a ir a la diapositiva de factores. No, tengo que hacerlo individualmente. Bien. No, entonces, en los factores que van a influir para estas relaciones interculturales, pues, yo siempre tenía buenas habilidades de comunicación, buenas habilidades para relacionarme con otras personas. Yo era
el cachanguita, ¿no? El tocallito, el que para ahí, no sé, le gusta hablar de algún tema, ¿no? Que esté informado y que es curioso, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Son factores que van a influir en cómo te vas a relacionar con otras culturas, ¿no? ¿Te gusta conocer o eres una persona que le gusta hablar de otras realidades? Pues te vas a desenvolver muy bien como contact, ¿no? Entonces, a mí siempre me gustaba hacer preguntas, ¿no? No preguntas personales, sino preguntas para conocer un poco más, ¿no? Para mostrar mi interés hacia su otra cultura, ¿no? Y es por eso que para mí era muy fácil relacionarme, ¿no? Y estas personas, al ver que, que tenía esta facilidad, pues también les era mucho más fácil abrirse conmigo, ¿no? Pero siempre va a depender de que una persona dé el primer paso, ¿no? Muchas veces lo es la persona que viene de intercambio, ¿no? Porque es la persona más interesada, que está interesada en el país, ¿no? Pero muchas otras veces lo tienen que ser los contacts, ¿no? Si nosotros vamos a hacer contacts, vamos a hacer incomings, pues tenemos que tener esa predisposición a conocer otras cosas, cosas nuevas, ¿no? Si yo estoy viajando a un nuevo país o si estoy recibiendo a chicos de otros países, pues es importante que yo sepa de que las cosas no va a ser como yo trato a mi amigo de la universidad, no va a ser como yo trato a mi mejor amigo de mi país, ¿no? Sino que van a existir diferencias, ¿no? Van a existir temas en los que no vamos a estar de acuerdo, ¿no? Van a existir cosas en la forma de mi comportamiento también que no va a ser la misma con mis otros amigos, ¿no? Acá en Perú decimos acá rato bichota, ¿no? Que yo, ¿no? Comportamientos, no sé, típicos de Perú, ¿no? Pero si yo un incoming y te muestras como un payaso, ¿no? Posiblemente no te traten con respeto o simplemente piensen que eres una persona que no se toma en serio este intercambio, ¿no? Es por eso que hay que, como, ¿cómo decirlo?, desarrollar estas habilidades, ¿no? Es importante, por eso, ganar de experiencia. Sean contacts, sean incoming, van a aprender mucho. Yo realmente, son las mejores experiencias que he tenido eh, durante la facultad de medicina. Ahora no hay incomings, no hay contacts por ende, pero cuando se dé la oportunidad, pues traten de serlo, ¿no? Ser contact te ayuda a aprender mucho y sobre todo te ganas amigos, porque realmente es divertido tener amigos en todos los países, ¿no? A veces organizamos Zooms y discutimos en inglés, ¿no? O a veces en francés si nos reunimos con solo franceses y empezamos a discutir sobre temas políticos o sobre fútbol. Yo no veo fútbol ya, pero por ellos como que veo cositas, ¿no? Veo, no sé, la Champions, ¿no? Para estar informado y para tener un tema de conversación. Entonces sí, es bastante interesante. Van a aprender mucho y sobre todo van a aprender también cosas de medicina y sobre todo de salud global. Yo de salud global he aprendido mucho gracias a estas personas, ¿no? Porque salud global es sobre todo conocer un sistema de salud. Actualmente ya estamos en los últimos años de la carrera por mí y vemos todo este aspecto de sistema de salud, de gerencia, de realmente cómo funciona el mundo y yo digo, wow, todo lo que he aprendido es gracias a las experiencias que he tenido gracias a Scope, gracias a estos intercambios, ¿no? He aprendido bastante del sistema de salud francés, del sistema de salud londinense, ¿no? Que es uno de los mejores y que a mí me gustaría aplicarlo acá en Perú al pie de la letra, pero las realidades son distintas, ¿no? Son cosas que van a ir aprendiendo con el tiempo y gracias a esas experiencias. Lo importante de estas relaciones interculturales y que ustedes las sepan manejar es que si ustedes encuentran, ¿cómo decirlo?, las diferencias, encuentran el palito, saben qué factores pueden influir para cómo entablar una buena relación, pues va a ser mucho más sencillo que esta experiencia o sea mucho más gratificante, sea mucho más tranquila, mucho más aceptable o mucho más divertida, ¿no? Y sobre todo evitar el choque cultural. Porque realmente pasa, realmente sucede. A mí me ha ocurrido un par de veces, ¿no? Antes, hace un par de años cuando empecé a viajar solo, ¿no? En mi primer año de la facultad, pues sí, ¿no? Los cambios son iguales, ¿no? Incluso a veces decía, no, me quiero, llamaba a mi mamá y decía, no, me quiero regresar a Lima. Y yo, pero mi ticket está de acá un mes, ¿no? Pero pasa cuando sucede. Entonces, traten de ponerlo en práctica, ¿no? No les digo que sean contacts toda su vida, ¿no? Pero traten de hacerlo al menos una vez o dos veces en su vida. Van a aprender mucho. Y sobre todo les va a preparar para su intercambio. Si quieren viajar a un país, no sé, Europa, Asia, pues
quizá traten de aceptar o ser contact de algún chico o estudiante del país al cual quieren ir, ¿no? Para que puedan aprender y para que se puedan desmitificar o hacer mucho más preguntas o estar mucho más interesados en esa persona. Si ustedes van a hacer contacts, también traten de ser conscientes que van a recibir a una persona que está confiando en ustedes, ¿no? Es una persona que está, entre comillas, poniendo su vida ante ustedes, ¿no? Que está confiando en que ustedes lo van a presentar al país, que lo van a introducir al país, ¿no? Y por ende que los van a guiar, ¿no? Entonces las cosas que les digan, muchas se los van a tomar en serio, ¿sí? Entonces traten de no ser sarcásticos, porque a mí me gusta el sarcasmo, pero hay otras personas que no entienden el sarcasmo, ¿no? Entonces, por favor, traten de tenerlo en cuenta también, ¿no? La forma en cómo comunicamos la información, la forma en cómo nos expresamos, también es muy importante para estas personas. Otros tips que les puedo dar, pues, sean contact, sean host, en verdad, es muy divertido, van a aprender mucho y van a ganar puntos para sus intercambios. Entonces, es un ganar-ganar. El tiempo que le invertí a hacer contact en verdad no era mucho porque ellos son estudiantes de medicina y también venían a estudiar muchos, ¿no? Entonces, me acuerdo con Gilmar, que era un canadiense, pues parábamos más tiempo en la biblioteca que yendo a los socials, ¿no? Entonces, era una forma de compartir, ¿no? Y nos poníamos a discutir los casos clínicos que veíamos, hacíamos comparaciones con los casos que veía él en su país, ¿no? Es que en Perú, pues, infecciosas es algo muy amplio, ¿no? Las enfermedades infecciosas, malaria, ven que son cosas que no se ven en el mundo y acá en Perú, pues, es el pan de cada día. Y no sé qué más decirles, creo que ya les he mencionado todo lo que quería mencionarles en esta charla. Me hubiera gustado que participen más. Hay chicos que realmente necesitan o son muy tímidos o realmente no les interesan esos temas. Es totalmente válido también, ¿no? Es parte de aceptar las diferencias que tenemos cada uno de nosotros. Pero traten de aprender un poquito más de esto, ¿no? Espero que al menos alguna palabra, algún 10% de lo que he dicho lo hayan escuchado y lo puedan aplicar en su vida. Las relaciones interculturales son importantes, las vivimos todos los días. Simplemente es lo que vamos a ver en los comités de intercambio. Entonces, pónganse pilas, ¿no? Sigan estudiando medicina, que todos somos estudiantes de medicina y tenemos que ser buenos médicos antes de viajar por el mundo, ¿no? Pero cuando viajen por el mundo, pues recuerden esto, ¿no? Recuerden que las diferencias culturales no solo están en otros países, ¿no? Sino también en el nuestro. Y es por eso que hay mucha discriminación, hay mucho racismo en nuestro país, ¿no? Porque nosotros como peruanos no podemos aceptar esas diferencias culturales, ¿no? No podemos identificarlas y mucho menos adaptarlas a nuestra vida diaria, ¿no? En lugar de ser un país multiverso, ¿no? Somos un país que está bastante dividido, ¿no? Y es por eso que nosotros como médicos, ¿qué vamos a hacer? Dicen que los médicos son los políticos, ¿no? Los políticos o el mayor estado de política, ¿no? Porque el médico también cumple una labor social, ¿no? Cumple una labor de atender a todo tipo de personas, ¿no? Y según el juramento hipocrático, nosotros tenemos que ver mucho más allá de estas barreras físicas, ¿no? Tenemos que ver mucho más allá para atender las dolencias de las personas. Y vamos a encontrar que los aspectos interculturales van a estar muy arraigados en eso. Bien, entonces no sé si tienen alguna pregunta, si quieren decir algo antes de irnos. Si no, Rafa ya les va a pasar el examen y los va a jalar, ¿no? Porque el examen está complicadito. A menos que hayan prestado atención, ¿no? Entonces, si han prestado atención, pues va a ser mucho más sencillo y son preguntas para marcarnos. ¿Alguna pregunta? ¿Duda, sugerencia? Luis habla menos. Bien, lo hemos hecho en 80 minutos, así que es bastante corto. Sí, no veo que haya preguntas. Escuché una voz, es de Rafa. Ah, Rafa siempre hace preguntas. muchísimas gracias Luis por la actividad del día de hoy. Chicos, si es que alguien tiene alguna pregunta, pues vamos a dar un minuto para que la pueda escribir o pueden activar su micro en caso lo deseen. Y pues igual Luis, muchísimas gracias por haber aceptado la actividad del día de hoy. En realidad ha sido una actividad para varias ALs, han sido 4 ALs, UENTES, UPAO, SOCIEM UPAO Piura, SOCIEM UPCJBI y EIFMCA UNC, así que igual los 4 Leos te agradecemos bastante por haber aceptado.